Aquí descubrirás los secretos del dinero, los mitos de la riqueza y la verdad que nadie te contó sobre la economía. Esto no es solo un podcast, es el inicio de tu camino hacia la libertad financiera. Bienvenidos a Aullidos de Riqueza. Bienvenidos, lobeznos, a un nuevo episodio de Aullidos de Riqueza, el podcast donde hablamos de ahorro, inversiones y mucho más, y sin hacerte bostezar, como en la clase de matemáticas en el instituto. Exacto, aquí te lo contaremos de una manera fácil y divertida, y te vamos a enseñar para que trabaje tu dinero para ti y no se quede dormido. Y si no trabajan, los mandamos de caza hasta que vuelvan con croquetas bajo el brazo. Y hoy encima vamos a tocar un tema que le preocupa a mucha gente y a nosotros también. Cómo luchar contra la inflación de manera fácil y sencilla. Porque sí, la inflación puede morder, pero hoy en día contamos con herramientas bastante útiles y sencillas que pueden ayudarte a luchar contra esa inflación. Pero antes de eso, vamos a hablar de las noticias de esta semana en la sección de Ojo del Lobo. Bueno, lobeznos, hoy estamos con la sección de noticias y hoy traemos dos noticias bastante jugosas, la verdad. La primera es una cosa que viene desde Alemania. Y os lo leo. No sé, me ha gustado, he querido decirlo. Vale, tú siéntete libre. El repunte en el IPC de Alemania no es lo que parece, advierte el banco de ING. La mayor economía de Europa se desliza silenciosamente hacia la deflación. Entonces, Pablo, mucha gente conoce el término de inflación, pero no conoce el término de deflación. Cuéntanos un poquito así rápido qué significa. Vale, muy simple. La deflación es lo contrario de la inflación. Y aunque la gente que nos escuche lo pueda parecer algo bueno, es justamente todo lo contrario. Es peor que la inflación. Vale. Eso es el resumen. Vale. Datos generales, pues que si la inflación es el aumento de los precios porque hay escasez de oferta y mayor demanda, la inflación es justo lo contrario. Hay exceso de oferta y escasez de demanda. Pero claro, siempre digo, hay que mirarlo todo con pinzas. Aparentemente que bajen los precios puede ser bueno, pero si vemos aquí la noticia que A términos económicos no lo está. Claro. Al final del día. Claro, a nivel macro, por ejemplo, el IPC ha subido un 2,4, es decir, una inflación del 2,4% significa que está habiendo un crecimiento. Para que la gente sepa, es el índice de precio al consumo o la inflación, que es básicamente lo que consumes. ¿Cuánto ha subido lo que consumes a diario? Lo que cuesta las cosas y lo que consume. Lo que cuesta ir al supermercado, coger el bus, el taxi, bueno, el bus igual. Pero bueno, se entiende, ¿no? Irte de fiesta. No, pero lo que sea, gastos diarios como tal, la vida cotidiana. La fiesta ya... Bueno, sí, también. Para mucha gente también es diario. Pero básicamente es eso, que la inflación sí ha aumentado un 2,4%, como dice aquí la noticia, debido a factores externos como puede ser la energía y las exportaciones, es decir, la alimentación que haces por importación, por así decirlo, materias primas, etcétera. Eso sí que ha subido. Pero lo que aquí mencionan en el estudio que hace Banco ING es que a nivel de demanda interna, es decir, a nivel interno, es decir, los propios alemanes, pues no consumen como creían que iban a consumir. Es decir, al consumir menos, hay menos demanda. Hay menos demanda y la oferta no cambia. Pero la oferta tiene que bajar de precio para poder intentar... La oferta va a seguir así. Lo que pasa es que para que lo entendáis. Baja el precio para intentar subir la demanda. Claro, o sea, el precio va a bajar porque para ajustarse a la demanda, para que llegue más gente. Eso significa que van a vender pues con hechos márgenes, incluso con pérdidas muchas veces. Claro, que en esa parte es lo que mucha gente pues no entiende, porque claro, nosotros, la gente normalmente, claro, si al final siempre piensa desde el punto de vista de consumidor y ya está. Pero claro, desde el punto de vista de la empresa o de comercio que vende y demás, claro, ahí lo que implica es que muchas veces los márgenes de beneficios bajen o se estrechen más, con lo cual tanto maniobras de dinero, porque una empresa está para eso, tanto costes se mantengan igual, pero si baja el beneficio, pues también ese margen se queda más corto. Claro, entonces eso también puede provocar diferentes consecuencias. Y una de ellas, que también les afecta al pueblo, es que pues haya despidos masivos. Básicamente es un efecto dominó. Si la deflación se consolida, o sea, a ver, esto es una situación el mes de septiembre, es decir, se tiene que mantener eso durante muchos meses para que sea un problema de verdad, pero de momento es un problema puntual, por así decirlo.
si se consolida, pues haría un efecto dominó que lo que haría es que baja el consumo, baje la inversión, por tanto, la gente todavía consume menos, hay menos crecimiento económico, deja de crecer la economía, se estanca y pues todo el proceso que la recesión y más tarde, pues eso, más despidos, más cierres de empresas, eso es lo que causa el efecto. Mismo que más o menos comentamos con la deflación es bastante peor, porque lo que hace es quitar valor a las cosas. Claro, y al final entras en un círculo vicioso que es difícil salir de eso. Pero a mí lo que me parece curioso es que, claro, como hemos visto en la noticia, ha subido un 2,4% del IPC de Alemania, pero claro, al final, como tú has dicho, a nivel interno los alemanes cada vez consumen menos. Entonces, claro, esa dualidad, ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque a nivel externo, es decir, a nivel macro, el Estado alemán sigue creciendo poquito, porque 2,4 realmente es bastante poco, aunque realmente ese 2,4%, pues bien. Hombre, pero es en un mes. A ver, date cuenta que Alemania pues vive un poco de, bueno, sigue todavía produciendo pues por exportaciones, pues industria, aunque ahora mismo desde prácticamente este año con Olaf Scholz, con el nuevo canciller, ya está empezando a hacer recortes, a reindustrializarse y a volver por así decirlo, a cambiar el dinero de lugar y ponerlo en los sitios donde supuestamente va a haber el crecimiento, va a coger la nueva revolución industrial, por ejemplo ahora que estamos teniendo con la inteligencia artificial. Esto lo que hace es que se reestructure todo. A nivel interno, ¿qué está pasando? Pues se está estancando a nivel interno. Baja la demanda, los salarios se estancan, el coste de vida aumenta y la gente pues sale menos de fiesta, sale menos a hacer ocio, sale menos a hacer viajes y de hecho aquí en España lo hemos notado este verano. No solo fiesta, ocio y demás, sino pues ya en las cosas básicas, como también has dicho, la compra de la semana, el mes, o sea, cosas básicas que también pues eso, nos tenemos que ajustar el cinturón para gastar menos porque no da para tanto. Así que, en resumen, sería esto. Claro, entonces al final, y como comentamos también, o sea, como hemos dicho siempre, tú no eres aquí el genio de la lámpara, pero más o menos una pequeña estrategia, algo que pudiese hacer Alemania para que, ¿sabes?, arreglar esto. A ver, ya lo está haciendo técnicamente. Como he explicado antes, se está reindustrializándose otra vez, bueno, reconvirtiéndose, que es lo mismo que pasamos aquí en España en el 75 y los años 75 y 80. Es desmantelar la industria que ya no da beneficios, por así decirlo, y crear otras industrias o crear otras plataformas o clases económicas, por así decirlo, clases económicas, sectores económicos, mejor dicho, que den beneficios y que den rentabilidades y que, bueno, que vuelvan a tirar de la locomotora en Alemania, porque aunque aparentemente pueda ser un dato puntual, como hemos dicho antes, sin Alemania, esa locomotora de Europa, toda la zona abajo. Pero bueno, volviendo a lo de antes, Olaf Scholz, que es el canciller que está ahora mismo en Alemania, lleva aplicando recortes desde este año prácticamente, a nivel social, a nivel de reconversión, como hemos dicho antes. Lo que hace es reestructurar la industria, reestructurar los sectores económicos y básicamente reestructurar un poquito lo que es la vida social. Lo que pasa es que todo funciona pues, con un proceso pues lento, que no se hace de la noche a mañana. Claro, porque vimos que a lo mejor tardaban 10 años, ¿no? Los estudios están hablando de para económicos ahora mismo de unos 10 años. Bueno, tiene que por lo menos pasar una década para que se vean ya los efectos de políticas. Pero tengo que decir que de momento lo están aplicando bastante bien en el aspecto de que están cumpliendo lo que están diciendo y si cumplen con los pronósticos, yo creo que hasta van a salir ellos antes de la crisis que nosotros. Bueno, al final casi siempre lo han hecho. Me acuerdo que cuando fue lo del tema del COVID y no, al final tantos trabajos, teletrabajos y muchos despidos y demás. Había muchos trabajadores de Alemania que dijeron, bájanos nuestro sueldo base para al resto, ¿sabes? Para que todos nos podamos mantener en casa, ¿sabes? Porque hay mucha gente que aquí en España perdió el trabajo y durante ese tiempo de cuarentena a dos velas. Bueno, aquí en España se hizo algo parecido que fueron con los llamados ERTEs, de interregulación de empleo temporal. Quiere decir que realmente el Estado, por así decirlo, te paga, no me equivoco, el 70% de la base remuneratoria, es decir, de la base cotización del trabajador. Los autónomos va por otra parte, como siempre. Y eso básicamente hace como de colchón para que la gente pues no tenga que estar pedido, no tenga que vivir mal, por así decirlo. Pero claro, eso lo que nos hizo es endeudarnos como país. Ya, es lo que ya tenemos una deuda del, no sé si del 120%, en fin. Gracias, Pedro Sánchez. Te faltaba tu camiseta esa que te encantaba traer. Sí, pero bueno, aquí en este medio... No lo digamos, no vaya a ser. Yo sé neutral. Pero claro, volviendo a la Alemania, sí es verdad que estas cosas, pues claro, a la labor de los bancos centrales europeos, en este caso de Alemania y demás,
claro, dificulta mucho su labor. ¿Qué van a hacer? Porque claro, al final los bancos europeos, que son los que regulan las tasas de interés para regular un poco la economía, ¿no? Si ve mucho, pues bajarlo un poco y demás. Claro, en este momento de deflación real de Alemania, claro, les dificulta mucho su trabajo al final, porque es mucho más... Estás hablando de la política monetaria. O del Banco Central Europeo, ¿no? Sea del europeo o el de Alemania en concreto. A ver qué tiene Alemania, el Banco Central Europeo, al fin y al cabo, también es... O sea, es Alemania la primera, la segunda es Francia, las mayores economías europeas, y por tanto es el que más peso político tiene la Comisión Europea y el Banco Central. ¿Qué pasa? Que a la hora de, por ejemplo, aplicar política monetaria de expansión, por ejemplo, lo que no se lee el COVID, que es dar la máquina de imprimir billetes para volver a incentivar la economía al consumo, esto lo que hace es justo lo contrario. Hay que deshacernos de billetes para que la economía vuelva a protegerse. Es decir, es protegerse la economía ahora mismo de la falta de consumo. Oye, pues nada, pues con los billetes que sobren, pues nos montamos un pedazo de San Juan. Ya que nos faltaría. Pero bueno, Alemania de momento está aplicando las cosas con bastante austeridad como siempre lo ha hecho y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo soy bastante optimista con ellos. Pues esperemos de que les vaya bien, la verdad. Porque al final, si no, como decías tú, ¿no? Crecer pero para atrás es como el meme de PewDiePie de está evolucionando pero hacia atrás. Justo. Pues nada, esperemos que a Alemania le vaya bien, que pueda hacer estas cosas y esperemos que no le tome 10 años en recoger los frutos. Y para la segunda noticia, a lo veznos, vamos a tener a Bruselas. A Bruselas y todo el tema de la Comisión Europea que está instando a los países de la Unión Europea a que apliquen incentivos fiscales a las cuentas de ahorro. Entonces, ¿esto qué significa? Básicamente, ¿no? Cuentas de ahorro para que la gente pueda ahorrar un poquito más y al final puedes tener una serie de ventajas fiscales que al final den más ganas a la gente que normalmente no tiene pensado hacer esto, sea por desconocimiento o porque, claro, después diga, no, es que me van a reventar a impuestos. Claro, que le pasa a todo el mundo, obviamente. Pero claro, a ver si al final das esas ventajas, pueden ayudar más a motivar a que la gente, pues ya, aparte de su colchoncito, pues lo que hablamos en otros capítulos, pueda empezar a invertir, pueda empezar a ahorrar de forma inteligente y pueda conseguir rentabilidades. Exacto. Bien, es cierto que tenemos que partir de la base de que antes, y te lo comenta la noticia, el dinero de la gente que ahorraba, por así decirlo, digo ahorra porque tenía el dinero en cuentas bancarias y con mucho en depósitos que apenas dan... Pues lo que hemos visto antes. O cuentas remuneradas. Cuentas remuneradas en los bancos que ahora mismo, que están entre un 1,5 y un 2%, que sí que te da cierta rentabilidad. Pero no luchas ni siquiera contra la inflación. Exacto, aún sigues perdiendo un poco de dinero. Pierdes menos, pero es verdad que es como una especie de semicolchoncito, porque aún así sigues teniendo pequeñas, como decimos nosotros, pequeños agujeros que te entran en el agua, en el barco. Esto básicamente lo que dice es que ese dinero que está en los depósitos y las cuentas corrientes pasa a estar en otro tipo de cuentas, ¿no? De que al final sí que les pueda dar rentabilidades mejores y aparte, pues de que con esas ventajas fiscales pues puedan potenciar todavía más esas rentabilidades, porque claro, al final es como lo hemos dicho mucha gente a nuestros clientes con las asesorías nuestras. Que pasa muchas veces que, claro, te dicen un producto tiene un 7% de rentabilidad. Claro, pero eso le tienes que restar los impuestos a la hora de rescatarlo, con lo cual no es un 7 real, y los gastos sino a lo mejor puede ser un 5. Y los gastos, claro. Pero vamos, que al final eso también hay que verlo con pinzas. Por ejemplo, aquí en España, bueno, en partes del mundo ahora aquí en España que son los planes de pensiones. ¿Qué pasa? Planes de pensiones, claro, es un dinero que tú vas poniendo año tras año, ¿vale? Tú lo abres en un banco, con una cuenta, con cualquier entidad tú lo puedes. La desventaja de esto es que no lo puedes tocar hasta que te jubiles, bueno, hasta que el gobierno diga que te puedes jubilarte, porque esa está la letra pequeña. No, y espérate que todavía está subiendo la edad que quieren decirlo. Y te acuerdas también de la primera noticia en el primer capítulo de la jubilación reversible. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Pues entre esas cosas, luego también hay muchísimos gastos derivados detrás, hay muchos impuestos sobre el aportado y sobre beneficios, es decir, que al final, en el mejor de los casos, ganas al final, es decir, al final de toda esa inversión, he visto cuentas de máximo que ha llegado mejor un 30%, rozando el 30% en total. Eso con impuestos pagados y todo. Claro, tienes que haber dejado un dineral ahí durante 45 años de tu vida. Como el caso también de esa persona que te acuerdas que vimos, persona jubilada, no vamos a decir nombre por obvias razones, pero que cuando quiso venir a rescatar su plan de pensiones, tú te acuerdas que tenía como, no me acuerdo si era 120 o 130, y que al final que si se lleva una buena cantidad.
una buena cantidad y que si al final se lleva todo, ¿no? de una tacada en un mismo rescate, al final no sé si se quedaban en 60 o 70.000 euros. Entonces al final, claro, y todo eso son solo impuestos. Entonces, claro, aquí hay que tener cuidado, hay que saber bien las cosas. Por eso muchas veces también hemos dicho, haz tu propia estrategia, haz una cuenta de ahorro, un producto financiero que al final sí te da una buena rentabilidad. Y dentro, lo bueno es que la ventaja a comparación de Bruselas, nosotros ya tenemos un plan que ya tiene sus ventajas fiscales. Y al final se lo hemos dicho tanto a gente para hipotecas, para amortizarlo, como para una alternativa más a la jubilación. Correcto. Y aparte, justo como está comentando aquí la noticia nuestra gran Ursula von der Leyen, el presidente. Que no se nota la ironía. Que no se note sarcasmo, ¿sabes? Bueno, bellísima persona. Claro, abogó por aplicar incentivos fiscales a las cuentas de ahorro, pero claro, esto no lo puede imponer como tal. Esto lo tienen que hacer en los países o los estados miembros. Es decir, habrá países que los pongan y los que no. Pero, mis queridos lobendos, aquí en España, desde 2015, que lo sacó el gobierno de Mariano Rajoy, ¿os acordáis de los chistes que hacía ponerse la tele? Bueno, al menos nos hacía reír. Pues el otro día, ¿te acuerdas cuando dijimos unos pocos céntimos para los chuches? Las chuches. Los chuches. Los chuches. Y encima decía con masculino. Pues mira, sí, lo podemos contratar perfectamente. Esta cuenta de ahorro lo sacó el gobierno de Rajoy, no porque nos caiga ni mejor ni peor. Fue él, yo creo que los primeros gobiernos que lo sacó. Y ahora mismo, de hecho, lo puedes preguntar en cualquier entidad aseguradora como en cualquier banco. Las aseguradoras es con S, SIALP, que es seguro Plan Creciente SIALP, a decirlo bien. Bueno, lo del Plan Creciente creo que fue una cosita de nuestro. Yo creo que el plan como tal se llama simplemente SIALP. SIALP, que entonces es el seguro individual de ahorro a largo plazo, y en los bancos es SIALP con C, cuenta individual de ahorro a largo plazo. Y claro, aquí la cosa lobeznos es básicamente pues que en estas cosas normalmente nosotros vamos a decir la verdad, porque es lo mismo que decimos a nuestros clientes con las asesorías. Normalmente los bancos, todos los bancos, todas las entidades aseguradoras las tienen, pero normalmente no te lo van a ofrecer, porque claro, tiene bajos costes, justamente ya tienen que tener los costes incluidos en las aportaciones que tú vas metiendo. Y aparte, pues claro, lo bueno de ese plan es que a los 5 años de empezar el plan, se te quitan las obligaciones fiscales, con lo cual, ¿sabes? Si, imagínate, llega un punto que a lo mejor tienes, por decir una cantidad, 15.000 euros, ya después de los 5 años, te lleva los 15.000 netos. Entonces, claro, ahí es cuando nos referimos, por ejemplo, también con el tema de la rentabilidad, de que si este producto, digamos, sí tiene un 7% y no te quitan el tema de los impuestos, sí es un 7% real, es un 7% neto, no es un 7% bruto. Entonces, claro, ahí está lo bueno. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no te lo van a ofrecer porque, claro, como tiene tan pocos costes, dependiendo de cómo lo gestione una entidad u otra, tendrá una rentabilidad u otra. Aquí la cosa al final es... Perdón. Al final la cosa es que no te lo van a ofrecer porque, claro, digamos que el banco pues también obviamente gana pues de esos costes, gana de la gestión, gana de un montón de partes. Entonces, normalmente no te lo van a ofrecer porque, a diferencia de otros productos que sí que te van a ofrecer, este producto tiene mucho menos gastos que esos otros y pues claro, ¿verdad? Creo que no hay mejor resumen que acabas de dar. Oye, al final vas a ser todo el profe de economía y yo estoy aquí despabilado aquí presentando. Pero yo hablo un poquito más cara al pueblo, ¿sabes? Tú... Bueno, queridos catedráticos. Cuidado que se me viene arriba, señores. No, pero está bastante bien explicado. Sí, habías dicho que era, tenía sección fiscal a partir del 5º año. Sí. Esto lo tienen todos los CIAL o CIAL, depende de si es banco. Entonces, por eso estaba comentando antes de empezar a comentaros la noticia, de que al fin Bruselas lo quiere implementar y nosotros ya lo tenemos hecho. Esa es la ventaja que ya tenemos, pero bueno, para que lo sepáis, lo vernos, esto, aunque para Europa ya sea algo nuevo, realmente en España lleva existiendo ya 10 años, así que podéis preguntarnos y consultarnos sin problema, que realmente esto sí existe y sí que hay. Claro, pero bueno, vamos a ir comentando un poquito más lo de Bruselas y las cosas que quieren implementar, porque claro, entendiendo que el resto de países de la Unión Europea o tendrán alguno o no tendrán nada, claro, yo he visto que quieren hacer diferentes tipos de incentivos fiscales, ya sea o parciales o totales o tratamiento
Sí, básicamente eso, o deducciones fiscales o exenciones totales de impuestos, o directamente en los plazos de que no te obliguen, digamos, si lo pones mensual, porque no te vas a pagarlo todos los meses. Y sobre todo una tasa uniforme fija, que es básicamente como el coste fijo que te sale para pagar por ese precio. Igual que la factura del gas o del agua tal, que siempre te sale una tarifa que pone tarifa fija. Pues esto lo mismo, solo que sea igual para todos, para que, bueno, tengamos todos acceso a ella. Claro. Y otra cosa que también me ha llamado la atención ha sido esta parte de la exención de gravámenes, de transferencia de carteras entre entidades. Básicamente que si, como hemos dicho con el SIAL, si tú llevas tu SIAL del banco A, para no decir no, de banco A al banco B, a lo mejor sí que había un impuesto. Sí, es igual que las hipotecas, igual cuando te cambias de seguro igual. Una hipoteca funciona igual, cuando tú te cambias de hipoteca hay unos costes de cambio, por así decirlo. Pues esto es lo mismo, el gravamen. Ese coste que te pasa desde una entidad a otra. Y lo mismo pasa con los planes de pensiones. Algunas entidades, algunos bancos tienen sus costes. El coste es como ese gravamen que tienes que pagar por trasladar esa cuenta de ahorro, la cantidad que tienes en esa cuenta de ahorro, a otra entidad. Claro, y la verdad es que en esa parte, pues que lo quieran pues quitar, claro, que yo lo veo, claro, entiendo que para beneficio del banco, pues obviamente genial, pero claro, al final a nivel cliente, a nivel persona que necesita, pues, como hemos dicho muchas veces, persona que no tiene mucha educación financiera y que después en el momento se entera de estas cosas, claro, muy agradable no es, al final del día. Entonces, claro, que se planteen pues en esa pequeña parte también quitarlo para de verdad ayudar a la gente, hombre. Pues sí que yo sí que lo considero un acierto. Así que llegáis un poquito tarde. Pero bueno, como iniciativa está bien. No creo que no hay nada más que añadir. Silencio absoluto. Madre mía. Vamos, y estamos viendo de que encima, para dentro de los próximos años, de la próxima década, están viendo que a lo mejor se pueden estar movilizando hasta 1,2 billones, no de Estados Unidos, sino billones reales. Hispanos. 1,2 millones de euros, porque no se, básicamente la idea es que no se quede estancado el dinero en sitios que, primero, a los clientes, ¿no? Al pueblo, a las personas, no se les quede de manera estancada, que puedan conseguir rentabilidades y demás. Y sobre todo, claro, al final esto también está pensado para movilizar más la economía. Porque claro, al final si tú consigues más rentabilidad, tienes más poder adquisitivo, luchas contra la inflación, pues claro, al final sí que puedes, dentro de la medida de tu estrategia, consumir más. Y si consumes más, claro, mueves la economía tanto en pequeñas empresas, en las empresas grandes, en cualquier lado, y eso va haciendo la ola de la economía, ¿verdad? Básicamente, oferta y demanda y a girar la rueda. Pero es verdad que ahora, pues, como se está notando, y bueno, aquí lo menciona entre comillas, que se está incentivando el ahorro a nivel europeo en general, por lo que pueda pasar, porque ahora ya estamos en pospandemia, ya se reactiva la economía. Yo creo pero que ahora en general estamos en unos tiempos que estamos inseguros de absolutamente qué coño es que va a nivel pasar. también de seguridad como tal, o sea, es decir, seguridad europea, seguridad nacional, seguridad de, claro, En por el tema de general, Rusia, claro, China, bueno, no, China pero más que ya te más digo- lejos, pero Claro, pero es que totalmente, pero digo que en general, sea económicamente hablando, sea pues sí, con las guerras que hay, con los conflictos que hay, con las subidas y bajadas tan bestias que ha habido este año también con el tema de los mercados. Entonces, claro, es que ahora mismo yo siento, sabiendo tú y yo un poquito más de educación financiera, siento que estamos en un momento muy inestable. hay que hacer como los chinos, cuando vienen épocas convulsas, ponerte a ahorrar y gastar lo menos posible, gastar lo mínimo indispensable. Claro, pero en vamos. eso sí que están adelantados. Eso sí, pero al final del día también es como hemos dicho, ahorrar con cabeza. Sabiendo muy bien, pues dónde lo metes, qué rentabilidad te va a dar, todas las condiciones y sobre todo, pues hombre, nosotros nos dedicamos a ello, pero si veis con otra persona, con otro tipo de agente, con quien sea, pero que sea de confianza, aseguraros que os comente todo, porque claro, al final del día es como muchas veces pasa, no te enteras de una condición cuando quieres rescatar algo, resulta que mira esta condición que no sabías, claro, pues la gente acaba molesta ya. Y de eso hay muchos gurús ahora hoy en día. El típico cuñado que te dice, métete en este plan que te va a dar un 14% de rentabilidad. Sí, 14% dio el año pasado, este año mejor da un 5 o 6%. Luego muchas veces no te habrá comentado de que hay unas comisiones que no te ha comentado por rescatarlo antes, o tiene unos gastos derivados detrás, o hay mucha letra pequeña que muchas veces no te van a contarte, a no ser que tengas un trato ya más personalizado, como hacemos nosotros con nuestros clientes y gente interesada. Y básicamente, hay que, como digo yo siempre, míralo con pinzas, no aceptes, como digo,
o sea, no es bonito, no es, como es la refrán, no es oro todo lo que reluce. Por mucho que te lo vendan como que estuviese lo mejor, lo guapo y demás, muchas veces no es así. Y muchas veces es mejor buscar algo más que sea más que atractivo, más atractivamente moderado, por así decirlo, que dé un porcentaje menor, pero que por lo menos te dé la seguridad, esa garantía de que tu dinero no se va a esfumar y te digan por costes asociados que hay detrás de ello. Así es, lo vendo. Así que vamos a quedarnos con la moraleja de que tenemos que saber todos un poquito más de educación financiera para estar preparados individualmente ante todo esto, aparte de que os puedan ayudar o nosotros o quien sea. Pero sobre todo, para que los que estén interesados en saber un poquito más de educación financiera, en la descripción os dejaré un enlace para que os podáis descargar un ebook que yo he preparado de educación financiera básica. Son conceptos básicos para que os vayáis familiarizando con todo esto y ya después, si queréis, ir a más. Pero os lo dejaremos ahí para que os descarguéis y que podáis perfectamente ir empezando con las bases de la educación financiera. Y ahora pasaremos a la siguiente sección, que es Garra Financiera. Y ahora entramos en la sección de Garra Financiera, donde hablamos de consejos de ahorro que puedes hacer en el día a día para proteger tu patrimonio. Así que, Pablo, te voy a proponer que el tema de esta semana sea, ¿tú sabes a lo que me refiero con un vampiro eléctrico? Sí, te refieres... Uy, que se me cae el micro. Fíjate, da la impresión ha sido que casi se me cae el micrófono para atrás. Del vampiro eléctrico, sí, se entiende un poquito que son la lucecita roja que sale desde los electrodomésticos, ¿no? Sí, que mira, es el como llamado... micrófono. Como este que sale también el micrófono. Que es lo que son llamados los dispositivos en stand-by, que es que son que cuando la apagas hay una lucecita roja, que suele tener la tele, los microondas, los cargadores, etcétera. Y que, aunque sea esa pequeña lucecita, al fin y al cabo te está comiendo, te está tomando energía. Lo que no sabe mucha gente es que también, claro, la tele, el microondas, etcétera, todo está apagado. Pero claro, al final del día, esa pequeña lucecita, hombre, gasta electrones, entonces, y sigue enchufado. Entonces, al final, quieras o no, es un consumo fantasma que al final te sigue consumiendo energía y parte de tus posibles ahorros, ¿verdad? Correcto, incluso aunque parezca tontería y dices, bueno, es un gasto pequeño, consumo muy poco, pues si te digo que realmente ese pequeño hábito de no dejarlo apagado, etcétera, te puede llegar a consumir, te puede llegar la factura unos 100 euros de más y puedes ahorrar solamente con ese pequeño hábito. Claro, pero al año, ¿verdad? Estamos hablando de unos 100 euros al año. Que a ver, que a primera vista no es verdad, que no parece mucho, pero claro, esto es como hemos dicho en los anteriores capítulos con los truquitos de ahorrar. Vas haciendo poquito a poquito, hombre, y con los gastos va igual. Si vas gastando poquito a poquito, al final también es un cúmulo bastante grande de gasto, ¿verdad? Exacto, y como tú bien has dicho antes, en los anteriores capítulos también comentamos diferentes consejos, pero sobre todo es para cambiar hábitos a la hora de ir ahorrando esos pequeños eurillos y que poco a poco a final de año pues te quedes pues con un señor dinero que tú dices, ostras, parece ser que este año voy a poder gastarme buenos regalos para mi familia, para mis hijos o mis cosas, para Navidad, por ejemplo, o voy a poder hacerme una escapada que tanto tiempo quería hacer, o básicamente la clave son el cambio de hábitos. un vampiro que no muerde el cuello, sino la factura de la luz. Si quieres más croquetas, usa regletas con interruptor para clavarles la estaca. Así es, pequeño Aura Lobo. Al final. Me hace muchas gracias, macho. Tenemos aquí la majota más maja, qué maja. Una vocecita tan dulce. Y sí, pues es verdad lo que dices, Aura Lobo. Al final, uno de los trucos más simples para luchar contra ese pequeño vampiro eléctrico, al final es una regleta con interruptor. Porque al final es eso. Ya lo apagas, te corta la corriente, con lo cual ya no hay ese consumo de esa lucecita y ya te ahorras ese gasto fantasma fácilmente. Y te ahorras al final muchas preocupaciones en el día a día. Básicamente. Ya te has quedado en blanco, ¿no? Bueno, gastos básicos del día a día, al fin y al cabo, es que no hay mucho más que añadir en este apartado. Simplemente es que hay que cambiar el hábito para tener esos pequeños ahorrillos y una buena regleta que te pueda evitarte tener que estar pagando por electrodoméstico, desenchufarlo, pues hombre, te facilita un poco la vida, al fin y al cabo. Y si quieres dar un paso más, podemos ayudarte a detectar otros vampiros financieros.
avisa a Rudy o a Pablo en las redes sociales o al número que aparece en pantalla para que te puedan ayudar con todas las croquetas de la nevera. Vale, ha estado genial el truquito, al final sí, es un truquito simple, pero mira, va a funcionar. Así que estamos ahora en Colmillo Cuento, donde vamos a ver pues el mito de esta semana en el que podamos desmontarlo y básicamente pues darle más de la verdad a nuestros pequeños lobeznos. Así que Pablo, mira, el tema que he elegido para el mito de esta semana es defenderse de la inflación es imposible, porque claro, la gente se piensa, sí, claro, la inflación lo controla mucha gente de muchos altos cargos y demás, pero claro, al final siempre se puede hacer alguna cosita para combatirlo e incluso aprovecharse de eso, ¿verdad? Que se lo digan los argentinos, que ellos son expertos en ello. Maldito peronismo. No, pero es verdad que, y esto fíjate que los argentinos lo tienen muy sabido, pero porque han sabido, a pesar de los problemas que tienen ellos con la inflación, han sabido salir adelante, y es una cosa que tiene su mérito. Es verdad que bueno, esto por supuesto es un cuento de que no se puede luchar contra la inflación. Sí que existen herramientas para luchar contra la inflación. Aquí en España, en Europa en general, contamos con bastantes herramientas y sencillas para poder luchar contra ellos, desde, digo yo, cuentas remuneradas, planes de ahorro, inversión, etcétera. Es decir, siempre vas a tener aquí más facilidades para poder luchar contra esa inflación. Claro, al final lo importante, como hemos dicho siempre, es inflación va a haber. A no ser de que de repente, como en países como en Japón, que están con la deflación, pero eso ya es un caso muy específico. Claro, es todo lo contrario, de hecho, pero bueno, eso ya sería para otro vídeo que también sería interesante. Sí, la verdad es que sí, porque el caso de Japón, la verdad es que es una cosa bastante puntual, pero oye, bastante interesante. Pero lo que decimos es que al final la inflación es una cosa que afecta a un montón de cosas, pero ahí está la cosa, que es, por ejemplo, una ola que si tú te arrastra, claro, es malo, obviamente, pero si al final consigues ir en la dirección apropiada, incluso puedes aprovecharla para coger más impulso. Y básicamente el truco es ese, cuentas remuneradas, un montón de productos financieros que aprovechan esa misma inflación para luchar y a lo mejor, pues oye, pues también conseguir una pequeña rentabilidad que además de hacer crecer tu dinero. Porque claro, lo que aquí mucha gente no sabe es la diferencia entre el valor nominal y el poder adquisitivo, lo que ya habíamos hablado alguna que otra semana. Correcto. Sí que es verdad que a lo mejor los dos términos pueden ser muy parecidos, pero al final al cabo el valor nominal, que es el valor neto, es restándole pues lo que vienen siendo los gastos asociados, ya sea los impuestos, los costes y demás. Pues aquí en este tipo de jerga, por así decirlo, sería la inflación. Es decir, el valor nominativo sería el valor real, o sea, el valor bruto que te da ese plan de ahorro, esa cuenta, ese tipo de interés que te da. Es el numerito que aparece. El numerito, y tienes que restarle la tasa de inflación. Luego también, pues si ese tipo de productos, pues sí, coste de mantenimiento, operacional, etcétera, pues también suma le sigue, pero suele ser bastante poco. Lobeznos, la inflación es como la humedad. Si la ignoras, se cuela por todos lados. Si pones un buen techo, te mantienes seco. Y eso es verdad. Al final, sí es verdad que no se necesita ni mucho... Algo de conocimiento, sí, obviamente. No hace falta ser un experto, economista, inversionista, pero al final es eso. No hace falta ser un maestro de las finanzas para poder básicamente luchar contra la inflación y básicamente con una pequeña estrategia, una estrategia inteligente, poder luchar contra ello. Y en eso lo vamos a desarrollar un poquito más en la siguiente sección, que es nuestro tema principal, Pablo. Foco alfa. Ahora, pequeños lobeznos, entramos en la sección de Foco Alfa, como antes nos ha dicho Pablo, con un tema muy interesante, un poco relacionado también con la sección anterior, pero que es cómo defenderse de la inflación sin ser un experto en ella. Pues como has dicho, Rudy... mi compañero ibas a decir, ¿verdad? Mi compañero, mi estimado... Joder, es que tanta tela al final de mi estimado... Mi excelentísimo amigo. Aquí mi amigo Rudy... Como bien me ha presentado, efectivamente, pequeños truquitos para defenderse de la inflación. Pues mira, aquí en España, por ejemplo, sin ir más lejos, lo tenemos en casi todas partes. Mucha gente habrá oído, sobre todo en la televisión, en las redes sociales, en publicidad, las cuentas corrientes remuneradas de los bancos, del BBVA, del Santander, el Republic, Revolut, etcétera. Claro, pero vamos a explicar un poquito más qué es un poquito también el tema de la inflación, porque claro, vimos cómo defenderte de la inflación, pero si la gente no sabe qué es la inflación, complicado vamos. Para un pequeño concepto rápido, para que la gente sepa bien,
para que pueda entender un poco qué es la inflación, seguro que mucha gente habrá escuchado, ¿sabes? La típica frase de 10.000 euros hoy, no vas a comprar lo mismo 10 euros, con 10.000 euros hoy que 10.000 euros en 10 años. Entonces, básicamente aquí hay que hacer una pequeña distinción, como dijimos antes, del valor nominal del poder adquisitivo que tienes con esa misma cantidad de dinero. Entonces, valor nominal, básicamente, el numerito que te aparece en la cuenta bancaria o el numerito que pone en el billete, digamos 200 euros. Claro, 200 euros hoy te compras, imagínate, una botella vale 1 euro, 200 botellas. Pero sin embargo, si con el poder adquisitivo va bajando, claro, no vas en 10 años, a lo mejor en vez de 200 botellas, a lo mejor puedes comprarte 150. Correcto. Básicamente, el mejor ejemplo que has dado eres tú, Rudy. La inflación es eso. ¿Cómo que yo? Sí, el ejemplo que acabas de dar ahora mismo con las Vale, botellas de agua. yo, no yo, cabrón. No, que has dado tú con las botellas de agua. Joder, estamos hoy espesitos, ¿eh? Oye, no, los besitos nos estamos tontos. Madre mía. Pero se nota ya la cuesta de septiembre, señores. Bueno, a ver. Como tú has dicho, la inflación está bien explicado con botellas de agua. Hay gente que lo hace con plátanos, pero con botellas de agua está bastante bien. Básicamente es que el valor 200 de... bananeros. O sea, cuando la botella de agua, cuando crees que la botella de agua a principio cuesta 1 euro, dentro de 5 o 10 años cuesta 50 céntimos más, hay un encarecimiento, no es que la botella de agua valga más, también, sino que es que tu dinero vale menos. Es decir, es justo al revés, no es que las cosas valgan más, sino es que tu dinero vale menos. Y por eso te cuesta, pues necesitas más dinero para comprar la misma cantidad de botellas, por ejemplo, o el mismo material. Entonces, básicamente, para que lo entienda cualquier persona, es eso, es la diferencia entre el precio entre un bien que es mañana al de hoy. Y esa es la tasa de inflación. Claro, básicamente, claro, con lo que habías dicho, ¿por qué el dinero vale menos? Hay cosas. Las deudas de los países, lo que siempre se dice, ¿no? Darle el botoncito de imprimir billetes, por ejemplo, también. Pues claro, el dinero en un principio estaba basado en oro. Bueno, o por otros valores en cierto momento. Lo último fue el oro. Pero claro, es que ahora mismo hay mucha parte del dinero de todos los países que está basado en confianza, básicamente. En aire. Más bien es la confianza, bueno, sí, confianza del mercado, del sistema financiero. Explicado así brevemente. Hasta 1971, por ahí, principios de los 70, en Estados Unidos se intercambiaba el dólar por oro, es decir, el dólar estaba respaldado por el patrón oro. ¿Qué quiere decir? Que la Reserva Federal de Estados Unidos, igual que aquí en España tenemos el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos no podía imprimir más billetes que cantidades de oro tenían las bóvedas. ¿Qué pasaba? Pues que llegaba un momento en el que, jolín, llegó al límite de que no podía prestar más dinero, pedir prestado, por lo cual, claro, se desvinculó del patrón oro para que pueda refinanciarse constantemente sin depender del patrón oro. ¿Qué ocasiona eso? Que al fin y al cabo la inflación se pueda disparar. Con el oro, al tener el patrón oro como referencia, pues tienes cierta estabilidad. Es verdad que te limita más capacidad en cuanto a gastar más o endeudarte, por ejemplo, pero a la vez, claro, ahora que no tenemos ese control, ahora Estados Unidos y prácticamente todos los países del mundo se pueden financiarse sin ese patrón. Y lo único que lo sostiene es a través de la confianza del consumidor, en este caso del mercado. Lo mismo pasa en Estados Unidos y aquí en Europa también con el euro. Así que... O sea, me estás diciendo que en 10 años voy a poder comprar todavía menos croquetas. Pero esto que cuento, ¿eh? Oye, Pablo, por Dios, explícame por favor cómo puedo luchar contra esto. Bueno, Pablo o yo, Aura Lobo. Cualquiera de los dos podemos. Lo que pasa es que sí, a ver, yo lo explico un poquito más así cercano y Pablo, pues, como te digo siempre, el profesor de la universidad. De la universidad. Catedrático experto. Yo soy el técnico aquí del grupo. Sí, claro, entonces pues básicamente hay varias maneras de luchar contra esta inflación al final del día. Como comentamos antes, cuentas remuneradas, diferentes productos financieros que, como hemos dicho antes, ir en la misma dirección de esa ola para aprovechar y, digamos, mantener tu poder adquisitivo aprovechando la inflación, pero y además si consigues más rentabilidades, mejor todavía. Pero claro, aquí hay que saber un poquito cómo hacerlo. Y para esto, pues sí, tenemos el profesor de universidad. Pablo, procede. Empieza la lección. Vale, ahora sí voy a hablar de lo que hemos comentado al principio. Las famosas cuentas remuneradas que están ofreciendo ahora mismo todos los bancos y entidades.
Está bien, o sea, son cuentas que prácticamente dan alrededor de un 2%. Como por ejemplo la cuenta naranja de ING o la Flexicuenta en National Netherlands, está dando 1,6, 2%. La mayoría gana alrededor del 2%, de Republic, Revolut. Sin embargo, si bien te da un porcentaje de rentabilidad que es bastante atractivo, no llega a cubrir la tasa de inflación. Claro, porque más o menos estaba al 2-3% al año, ¿no? Esas cifras. Sí, pero claro, sí. Y al final es que, claro, cubres un poquito del total de que al final está creciendo la inflación al año, al menos en España. Con lo cual, claro, no llegas a cubrirte, no mantienes tu poder adquisitivo, ¿verdad? Claro, a ver, todo esto hay que verlo con pinzas. Sí que es verdad que obviamente las cuentas remuneradas también tiene una parte de beneficios, es decir, tiene una parte útil, y es que por ejemplo las cuentas remuneradas te dan mayor liquidez, te dan menos riesgo, tienes disposición prácticamente inmediata, pero sin embargo el porcentaje que te da de beneficio no te llega a cubrir la inflación. Te pongo un ejemplo ahora mismo. Si ahora mismo T-Republic, Revolut y todas las demás cuentas te dan alrededor de un 2% anual, y la tasa de inflación ahora mismo está en la última tasa que dio en agosto está en torno al 2,7%, y la subyacente, que es básicamente quitando de lado el precio de energía y los alimentos no procesados, es decir, Espera, ¿cómo que es subyacente? Sí, es que la tasa de inflación se puede mirarlo de una manera. Te lo digo, Carlos, porque, a ver, como te he dicho, profesor de universidad. Necesito... A ver, vamos por partes. Claro, o sea, necesito. Como diría el Destripador, vamos por partes. Está bien que lo explique, pero claro, pero que explícalo un poquito más para que la gente, pues todos estos términos lo pueda entender, porque al final es aprender, divirtiéndonos, vale. y no durmiéndonos en la clase de matemáticas. Vale. Explicado para la gente de la calle, como digo yo. Vale, está la tasa de inflación, que está medido por el IPC, que es el índice del precio al consumo. Eso recoge todos los datos que vienen siendo de todos los precios de los bienes y servicios al consumo. Es decir, puede ser los alimentos, yo qué sé, de taxi, de bus, etcétera. Es decir, todo lo que viene siendo para el consumidor, ese es el IPC, que eso es la tasa de inflación. Luego está la tasa de inflación subyacente, que básicamente es igual que la tasa de inflación, sin tener en cuenta elementos variables como pueden ser la energía, que cabo es variable, no es lo mismo el precio de la energía de hoy que mañana, y los alimentos no procesados, como pueden ser las materias primas. Todo que viene alimentos no procesados. Alimentos no procesados puede ser alimentos que vengan del exterior, de importación, etcétera. Es decir, son elementos variables que cambian el precio de entre hoy y mañana. Claro, porque yo pensaba que decías en plan, bueno, alimentos no procesados, pues un tomate salido de huerto, ¿sabes? Es una forma de ver así. No, sí, y también es así, solo que visto un poco más a nivel macro, a nivel de fuera. Macroeconomía, sí. Exacto. Entonces, a tener en cuenta estos dos conceptos. Claro, van un poco ligadas de la mano porque, sin embargo, están muy parecidas. Si acabamos de decir que la tasa de inflación ahora, es decir, el IPC, está en torno al 2,7 y la subyacente al 2,4, quiere decir que, conforme lo que hemos dicho antes, a un 2% estás todavía perdiendo dinero. No está, o sea, te recuperas un poquito, pero sigues perdiendo un poco. Claro. Todavía no te llegas a objetivo. Entonces, por eso también nosotros vemos otras posibilidades, claro, dependiendo de cada persona, depende de cada perfil, cuál es la opción más asequible para esa persona. Que ya no viene siendo las cuentas remuneradas, sino también las cuentas de ahorro o planes de ahorro y de inversión. Ahora mismo aquí en España, bueno, y en casi todos los países del mundo tienen planes de pensiones. Que sí que es verdad que está bien, pero eso también hay que cogerlo con puntillas. Pero como ya he dicho antes, todo hay que cogerlo con pinzas y no vale para todo el mundo. Igual a una persona, pues, por ejemplo, no mismo una persona que trabaja, pues, no poner un puesto fijo, con un sueldo fijo y demás, a un autónomo que tiene ingresos variables. Pues dependiendo de circunstancias y de su perfil, pues yo te digo, vale, pues a lo mejor tú quieres obviamente la mayor rentabilidad posible, pero como digo yo, hay que ver con pinzas tu situación y ver cuál es la que se te adecua más a tu perfil. Y aparte, hacer un seguimiento y construir esa base para que poco a poco vayas diversificando, vayas cambiando de plan a un nivel que ya estés un nivel más o menos medio, ya poder adquisitivo medio alto, un ahorro bastante asequible, etcétera. Es decir, te vayas recapitalizándote. Pablo, respira. Joder, es que el vocabulario, cuidado, que luego me trabo mucho con la boca. Pero sí. En resumen, todo esto hay que mirarlo con pinzas. Sin embargo, hoy en día tenemos muchas herramientas accesibles a la gente, aunque no muy conocidas, todo hay que decirlo. Esto es como todo. Si en el colegio nos enseñan educación financiera, nos enseñan todos los productos financieros que hay, y hasta nuestro propio banco nos enseñan todo lo que hay, porque sí, los bancos también tienen productos financieros bastante atractivos, pero no les interesan porque los bancos solamente quieren ganar dinero, como todo el mundo. Sí, que al final también lo había hablado con uno de mis clientes, que al final del día
todos los bancos, por ejemplo, el producto del SIAL, ¿no? Que nosotros también lo manejamos. Claro, todos los bancos, todas las aseguradoras también lo tienen, pero en muchos casos el cliente me dice, que en mi banco también había, nunca me habían dicho de esto. Claro, porque a lo mejor cara al banco, los beneficios que se lleva el banco no son tan grandes como otro tipo de productos que tienen más comisiones, con lo cual ganan más dinero, y a lo mejor pues por eso no lo proponen. En mi caso, o en nuestro caso al final del día, pero obviamente como todo el mundo, no se trabaja gratis. Pero si se trabaja de una manera honesta y pensado en ayudar al cliente, como hablamos la semana pasada en la entrevista con Adrián Heredia, al final es eso, es lo que tú ayudas al cliente y esa relación de amistad, iba a decir, de confianza y de beneficio mutuo, yo creo que al final es lo que merece la pena, porque al final en cualquier tipo de relación, familiar, la emoción que te emociona. Otra vez. De negocios, cualquier tipo de relación, tiene que haber una confianza y unas ganas de si gano yo, ganas tú. Entonces, claro, ahí está también lo complicado de esa lucha contra la inflación, porque muchas veces la gente que debería darte esas herramientas o ese conocimiento para poder conseguirlo, o no te las dan, o te dan otras herramientas que están más pensadas para su beneficio propio más que mutuo al final del día. A mí, ¿te acuerdas que cuando pasó eso con mi madre con lo del PIAS que te comenté? Perdón, lo vendo. Claro, que al final nos dijo eso, es que gracias a Dios de que tú has estudiado y estás trabajando en esto, porque claro, es que yo no tendría ni idea. A lo mejor en un producto como ese, que en 12, creo que fueron 12 años, 1.000 euros de beneficio. Es que me da rabia pensarlo, ¿sabes? Entonces, claro, ahí también viene pues lo que comentamos en el episodio de las 3 cuentas que todo lobo debería tener, pues dividir un poco el dinero en secciones para después en la cuenta de ahorro, en esa cuenta de ahorro aplicar o esos productos de inversión o esas herramientas financieras para subirse a la ola de la inflación. Y aparte de, oye, pues si además se consigue más rentabilidad, con lo cual tu poder adquisitivo no solo se mantiene, sino que crece, pues bastante mejor. Pues sí. Además, justo como acabas de comentar, eso le pasa a mucha gente, bueno, que nos están viendo ahora mismo los lobeznos. Así que, mira, como te ha dicho también mi compañero y he dicho yo también, si las herramientas están ahí, las opciones están ahí, pero no te van a ofrecer porque o no les rentan o por mil causas. Así que, si nos estás viendo, ya sabes, escríbenos en las redes sociales, pregúntanos por nosotros y si tienes alguna duda, oye, aquí estamos para resolveros y ayudaros con vuestras expectativas, vuestros objetivos, todo lo demás. Un lobo inteligente no pelea contra la inflación, la esquiva y aprovecha el terreno. Así que ahí nos quedamos, lobetos. La moraleja diría yo que es: no hay que complicarse demasiado en saber de economía, macroeconomía, como este hombre de aquí. Pero eso, unos conceptos básicos, un poco de educación financiera y saber bien qué herramientas financieras puedes aprovechar para aprovechar la inflación, para tú mantener tu poder adquisitivo y ganar un poquito más. Pero al final del día es tomar acción, sea tuyo propio, o si necesitas ayuda, pues como ha comentado Pablo, nos podéis escribir a nosotros para poder ayudaros, pero sobre todo tomar acción, porque al final es como se dice, el que no lo intenta nunca va a ganar. Así que ya sabéis, llamadnos, escribirnos, porque una llamada no te va a costar nada. Esta vez la inflación no te va a comer si nos llamas. Así que lo vednos, dado por cerrado este tema principal, espero que no sé hablar. Espero que os hayamos podido ayudar con este tema, y lo dicho, que ni quieran más ayuda, pues podemos hacerlo sin problemas. Pero vamos a pasar a un tema más divertido. Vamos con la pregunta divertida de esta semana. Ahora, lobos, vamos a ir con la pregunta divertida de esta semana para sincerarnos un poquito. Pablo, para la pregunta de esta semana he pensado, claro, porque al final, como hemos dicho, hay muchos caprichos, hay muchas cosas para divertirnos, para disfrutar la vida y tal. ¿Cuál dirías tú que es tu capricho financiero más secreto? A ver, secreto. Claro, si lo dijera ya no fuera un secreto. Algo que podamos decir.
en público. Ay, cabrón. A ver, no. A ver, pues yo creo que lo que tiene que todo el mundo, pues, a una escapadita los fines de semana, ruta gastronómica, igual que te puedes ir a un japo, a un restaurante estos de fusión que ahora hay unas nuevas hamburgueserías ahora. No te costan un pastizal por una hamburguesa, pero oye, luego la exclusividad y el sitio para comer y demás. Claro. Está viendo con una cara de este tío se está gastando el dinero en tonterías. Hombre, a ver, no son tonterías al final del día, joder. Es lo Ay, que- me gustan los colores, que Claro, sí pero al que. final es lo que hemos hablado muchas veces de, vale, que está genial ahorrar, invertir y demás, y claro, para eso está este podcast. Pero como hemos dicho, si no disfrutas un poco el dinero, ¿para qué acumulas tanto? O al menos lo disfrutas un poco. Ah, y sobre todo, lo he dicho antes, las escapadas o a Cuenca o a la granja al Parador, sobre todo. Sobre todo escapadas tranquilas, a la montaña. Sí, sí, ya sabemos que te encanta Cuenca, Pablo. Yo, por ejemplo, mira, a mí de viajes, claro, es que dentro de España todavía tengo pendiente de visitar bastante el sur. El sur es verdad que no lo hemos visitado. Yo al revés, el La norte. verdad, señor técnico, es que en el sur no hemos estado mucho. Hoy de técnico tenemos a mi hermano, se llama Estefan. Saluda. Oh, coño, pero saluda, ¿te gritan algo? Hola. 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 Tiene una voz angelical. Y pues eso, que el sur sí es verdad que nos faltaría mucho visitarlo. Hombre, Granada, Córdoba y demás, todas las estructuras que hay por allí y demás, y obviamente la gente, ¿no? Yo te recomiendo que si bajas al sur, intenta evitar los meses de verano. Te recomiendo, si no quieres pasar mal. Me quiero morir derretido. Nada, pero al final esto es como todo. Siempre, el mojito en la playa siempre refresca un poquito, ¿verdad? Bueno, depende de si eso es refrescar o no. Depende a qué temperatura esté el agua y demás. Que este verano, que quieras o no, hacía bastante calorcito tanto afuera de la playa como en el mar. Ya, eso sí que es verdad. Pero bueno. Y aparte también el tema gastronómico, yo es que en esa parte también estoy igual, porque claro, yo con el tema gimnasio tengo que comer bien, y mientras sean comidas que también me aporte y disfrute, obviamente pues son bienvenidas todas. Pero vamos, que un día decirte, oye, yo con mi familia me he ido a comer a como tú has dicho, un japonés, porque a mí la comida japonesa la verdad es que me gusta bastante. Comida asiática, comida de, coño, restaurantes mexicanos, restaurantes italianos. Y te echo de menos. O italiano. Por italiano. Hombre, a mí me parece. Yo echo de menos ir otra vez al Japo, comer sushi, ramen y demás, pero claro, a mi pareja, como no le gusta el sushi, pues buscamos otras alternativas. Que ojo, que también disfruto con ella, ¿eh? Pedimos un minuto de silencio por Pablo y. No, pero yo lo disfruto de todo. Lo importante es comer bien y estar a gusto. Y sobre todo con la buena está claro. compañía. No, pero también incluso los platos así que son más. ¿Cómo decirte? Más raros. Decirte. Porque yo había visto. Hay un restaurante en Madrid que te ponen como un cazón enorme en medio de la mesa y todas las cosas te lo cocinas tú con diferentes salsas. Sí, que hay como una olla en medio, Exacto. estilo. Y fui un día con mi familia, claro, como son de ya me das el plato ya hecho, les gustó, pero, ¿sabes? Pero dije, claro, a mí como me prepara pelas. A mí como me gusta la experiencia, aparte de comer bien, claro, a mí eso son cosas que a mí me gustan mucho. Pero aparte, fíjate que yo lo personal, esto ya no creo que lo compartas mucho conmigo, pero claro, en concreto para mis caprichos financieros, material audiovisual. Tengo mucha debilidad porque al final, claro, este podcast, yo he estudiado cosas audiovisuales, a mí me encanta el audiovisual, el sonido, el vídeo, todo. Y claro, pues al final es que hay veces que vas viendo por el móvil que de repente hay una oferta en un objetivo para la cámara. Y yo, Rudy, desinstálate del Temu, hazte un favor a ti mismo. no, el Temu no es. Ojalá fuera el Temu, saldría más barato. Joder. Nah, pero al final es que es eso. A ver, al final tú piensas que si yo no hubiese tenido esa declinación por el audiovisual, este podcast seguramente no sería así como es. Madre mía. Pero son cositas que al final es que es eso lo que hablamos. O todo en su justa medida, como decía mi madre. Los excesos son malos. Entonces, simplemente pues eso. Hay que disfrutar las cosas, cada uno que disfrute lo que más le guste. O por ejemplo, Estefan, cuando vayamos, que eran en un par de fines de semana al paintball, ¿no? Con el cumpleaños del amigo. Eso también lo probé una vez con un anterior trabajo con los que estuve y la verdad es que estuvo bastante bien. Era una mezcla de airsoft con paintball. Así que imagínate. ¿Pero hace daño? ¿Hace pupa?
A ver, con el traje no tanto, pero hubo unos cuantos de mis compañeros de trabajo que se fueron con unas cuantas marcas. Justo lo que acabas de decir, digo, por favor, dime si cada vez que te dan a ti, por favor, dices, ¡au! ¿Te imaginas? Ya está. Voy aullando para distraer, digo, ¡ah! Camuflaje, señores. Y nada, pues Pablo, aparte de tema viajes, ¿hay alguna cosilla más? Yo creo que poco más. A ver, sí que es verdad que en otros vídeos que hemos grabado antes comenté un poquito del trading, pero bueno, más como hobby, todavía sigo aprendiendo. No sé aquí ningún gurú como sale ahora mismo de criptomonedas y demás. Pero sí, digamos que también, digamos que esos gastos, por así decirlo, financieros más o menos y demás, pues, yo que sé, también un poquito en tema, pues, vídeos también de, pues, no vídeos, sino opciones a lo mejor de plataformas que también te sean fácilmente bolsa, temas criptomonedas, no sé qué sí. Sobre todo me gusta invertir un poco en más educación y más formación. No sé si también lo consideraría también como secreto, gasto financiero secreto. Habría que verlo. ¿Y tú, Aura Lobo? A ti y Aura Lobo, a Lobo, que nos estamos olvidando de Aura Lobo. Pobrecito, hombre, que nos cuente. Pues yo, Lobeznos, guardo un secretito. A mí me encanta guardar en la despensa oculta mis croquetas premium, pero hay veces que me quiero ir a un restaurante para comer la carne de Kobe. Cuesta mucho, pero es que está de muerte. Y cada mes, cada mes parte de mi presupuesto se va directo a ese fondo gastronómico tan bueno. Eso sí que es diversificación gastronómica, Aura Lobo. Y vaya gustos. No más caros, joder. Porque esa carne precisamente barata no es. Pues como nosotros tenemos aquí el jamón de bellota, igual. Pues nada, Aura Lobos. Aura Lobos, es que siempre tengo como esa manía de decir Aura Lobos cuando son nuestros queridos lobeznos. Bueno, Aura Lobos, al fin y al cabo tenemos, los vendos tienen el Aura Lobo, así. Considerarlo así. Así que nada, pequeños lobeznos. Podéis disfrutar de vuestros caprichos, pero hacer la separación del dinero bien para que después, al final de mes, no estéis a dos velas. En resumen, diviértete, diversifica, pero sobre todo diviértete con cabeza. No te tires a una piscina y luego te levantas al día siguiente diciendo ¿qué pasa? Básicamente, en resumen. Así que nada, ahora luego, ya acabando con esta pregunta divertida, si vosotros también queréis dejar alguna pregunta divertida para que lo respondamos en el podcast, en el hashtag de Aullidos de Riqueza podéis dejar vuestras sugerencias. Y ahora vamos a pasar a Entre Lobos para responder a las preguntas de nuestros clientes y nuestros amigos de confianza. Así que ahora, pequeños lobeznos, entramos en la sección de Entre Lobos, como hemos dicho, para hablar y responder las preguntas de vosotros y de cualquier persona que tenga sus dudas. Así que, Pablo, mira, tenemos aquí dos preguntas para hoy. Hoy tenemos una pregunta de Antonio de Córdoba, que nos pregunta: ¿qué hago con mis ahorros si la inflación sigue subiendo? Pablo, ¿quieres responder tú como profesor de universidad que eres o quieres que responda yo? Bueno, si te pones así en plan para picarme, pues nada, voy a responder yo. A ver, Antonio. Es para que respondas con más ganas. Pues a ver, Antonio, tú preguntas ¿qué hago con mis ahorros si la inflación sigue subiendo? Pues muy fácil, Antonio. Pues deja de poner los huevos ahí en una cesta y aprender a diversificarlo. Como te hubieras dicho, vale, no va a poner en plan técnico, pero tú ya me entiendes. Es que, vosotros no lo veis, pero si lo veis aquí la cara que me pone el amigo de mirar cómplice de a ver lo que vas a decir. Pero bueno, nada, en resumido. Que la clave es diversificar y no tenerlo todo en la misma cuenta. Nosotros te podemos ayudarte en ese aspecto, para saber según tu perfil y tus objetivos. Nosotros te podemos ayudarte y te asesoraremos en qué puedes diversificarlo y de qué manera puedes diversificarlo para que por lo menos igual a la inflación no pierdas poder adquisitivo. Además, Antonio, como hemos dicho ya en la sección anterior, en el tema principal, pues claro, al final también es saber qué herramientas te ofrecen seguir esa corriente de la inflación, aprovecharte de eso y ganar más. Entonces, hay muchas vías. Cualquier cosa te podemos ayudar. Y pasamos a la siguiente pregunta. Pablo. Vale. También tenemos... Mira, aquí tenemos a Lucía de Badajoz, que nos pregunta: ¿invertir poco cada mes sirve de algo? ¿Qué responderá tú, Rudy? Hombre, pues sí. Punto. Ya que responder tú y ya está. Sí. No hay más. No, claro que sí, Lucía. O sea, al final esto es como todo, porque aparte supongo que si ya estás aquí viéndonos y demás, sabrás un poquito el tema del interés compuesto. Al final esto es como esa pequeña escalerita, aunque a cada escalón que vas subiendo y que vas aportando, pues digamos, mensualmente o quieras,
el escalón va haciéndose más grande, porque al final ese tanto por ciento que consigues de esa base, mes a mes, va creciendo, con lo cual, pues, el producto final funciona de esa manera escalable. Entonces, al final, Lucía, pues sí, que poco a poco puedes ir granito a granito para montar la montaña. Sí, totalmente. Y obviamente hay mucha gente que lo que le pasa es que tiene muy poca paciencia con estos procesos y estas inversiones porque está más pensado a un largo plazo. Entonces, en ese aspecto hay que tener un poquito de paciencia y a medida que vaya pasando el tiempo y vayas aportando más, ahí verás mayores resultados y mayores beneficios. Te has quedado a gusto, ¿eh? Sí, tú con el pedazo de trago de agua que te has metido, macho. Ya, me da ahí la tos nerviosa, ¿qué se le va a hacer? Sí, un buen... ¿Algo más que comentar con eso? Yo creo que te has lucido perfectamente. Lo que Pues, quieres escuchar es a Auroloco, bueno, a ver qué opina. Oh no, Dios, ahora he sido yo el profesor de universidad. Te he dejado lucirte, encima te quejas. Vamos a ver qué dice Aurolobo. Esto es, Lucía. Mejor dar pequeños mordiscos todos los días que esperar un banquete enorme que no va a llegar nunca. Bueno, queridos lobeznos, pues como ya habéis visto, ya hemos tenido un capitulazo esta semana, la verdad. Hemos tocado muchos temas y que, bueno, en verdad, esta semana nos hemos reído bastante. A mí yo he disfrutado mucho grabando esta semana, la verdad. ¿Tú qué dices, Pablo? Muchas horas de risa, diría yo. Yo creo que cuando abramos un canal aquí para tomas falsas, hay más risa, yo creo. Unas cuantas. Así que nada, pequeños lobeznos, hoy hemos aprendido a términos generales cómo defenderte un poco de la inflación sin ser un experto. Esto es como todo, sí. Se necesita cosas más avanzadas, pues consultar a expertos. Estamos aquí para ayudaros también. Pero hemos tenido una pregunta divertida, cosa que si queréis, tanto las preguntas divertidas, las preguntas más serias. Si queréis saber más truquitos de ahorro. Tranquilo. Estaba tosiendo el pobre. Si queréis saber más cositas, preguntas, tips de ahorro, mitos financieros que a lo mejor habéis escuchado y que queréis saber si lo podemos desmontar para deciros cuál es la verdad de eso, tenéis el hashtag de Aullidos de Riqueza para poder consultarnos y que os ayudemos. Nada más que añadir. Síguenos, comparte nuestras redes con tus amigos y familiares de confianza y compañía. Y nada, si no te has suscrito, adelante esa oportunidad. No sé si le he dicho ya antes. Suscríbete, dale like, comparte. Es lo que dicen aquí todos los youtubers, ¿no? Y nada, chicos. Queridos lobeznos, gracias por ver un capítulo más. Y nos despedimos con nuestro gran aullido. ¡Au! Cada aullido deja una huella, cada historia enciende un nuevo camino. Recuerda, el espíritu del lobo se convierte en leyenda y la leyenda nunca muere. Esto fue Aullidos de Riqueza. Nos vemos la próxima semana, queridos lobeznos.